Oraciones a Dios de un fraile benedictino. Dedicatoria. Aquel que puede hacerlo todo por encima de lo que pedimos o concebimos. Efesios capítulo 3, versículo 20. Ofrezcamos continuamente por medio de él un sacrificio de alabanza, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Ver al mundo en un grano de arena y al cielo en una flor del campo. Sujetar la infinidad en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. William Blake. Presentación. Tal vez estas páginas lleguen a ser para no pocos una excitante aventura espiritual. Al contrario de lo que es nuestra experiencia habitual, los confines entre los que el hombre puede moverse son mucho más dilatados de lo que creemos. Sabemos que podemos, que tenemos la capacidad de llegar hasta la presencia de Dios, pero apenas entrevemos los caminos que podemos recorrer dentro de Él, conducidos por su mano. También tenemos noticia de las extensiones del universo, pero raramente se nos ocurre transitarlas, no bajo la dirección de un cosmógrafo, sino conducidos por la mano divina, y no para descifrar los secretos que esconden, sino para arrancar las huellas y las voces dejadas en ellos por el Creador. Igualmente, los ámbitos de la Tierra están llenos de realidades cuyas vibraciones e infinitos lenguajes secretos podríamos hacer resonar ante su autor. El horizonte que entonces nos sería posible desplegar ante él es tan extenso como la realidad total que ha salido de sus manos. Una realidad que cada ser humano es capaz de poner en su presencia como himno de gloria y de amor, de alabanza y acción de gracias, para lo cual sería suficiente trasladar a su presencia el palpitar de cada una de las voces que se elevan en silencio o a gritos de todos los seres a los que ha dado vida el amor, la sabiduría y el poder de Dios. Es una proyección del sacrificio de alabanza del que habla la Escritura, más allá de los límites convencionales. Puede parecer entonces no habitual el género de oración que aquí se propone, pero sí está totalmente en sintonía con la Escritura y con la teología. El intento de que la materia de la misma sean realidades que aparentemente nos desbordan
está dentro de las posibilidades de la oración cristiana, porque pertenecen al mundo de Dios y del Espíritu. Sabemos que todo es vuestro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 21 a 23. Y San Juan de la Cruz subrayó: míos son los cielos y mía es la tierra, mías son las gentes, los ángeles son míos, y la Madre de Dios y todas las cosas mías. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. ¿Qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto, y todo es para ti. El mismo Señor nos había anticipado: venid, recibid el reino que os está preparado desde el origen del mundo. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 34. Un reino que abarca todo lo que integra la obra de sus manos. Salmo 19, versículo 2. Y al que nosotros ya pertenecemos desde ahora. El cristiano se integra en el doble orden natural y sobrenatural. En esta segunda esfera, su presencia y actividad se desarrollan en el marco de la Iglesia y de la gracia, y a través de ambos, en el cuerpo místico y en la comunión de los santos. Esto sucede cuando el cristiano se incorpora a la Iglesia, que simultáneamente es la Iglesia triunfante, la Iglesia militante y la Iglesia purgante, tanto la presente como la pasada y la futura. Esta especie de multipresencia se fundamenta en la incorporación de cada miembro a su cabeza, Cristo. Dice San Pablo muy expresivamente: del mismo modo que todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Porque Él es cabeza del cuerpo de la Iglesia. Efesios, capítulo 5, versículo 23. Y Colosenses, capítulo 1, versículo 4. En Él están unidos todos los que le pertenecen, ya que todos vosotros sois uno en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Los que, aun siendo muchos, somos un solo cuerpo. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 17. Y añade el apóstol:
De los dos pueblos, Él ha hecho uno solo. Efesios capítulo 2, versículo 14. Son los judíos y los gentiles, pero también el pueblo que camina hacia la patria en estado militante o purgante, y también el que ha llegado. De hecho, Cristo y la Iglesia son una sola persona, dice San Gregorio Magno, lo que reitera Santo Tomás de Aquino. A Cristo se le da el nombre de cabeza de la Iglesia, con la que forma una sola persona mística, por lo que es mediador entre Dios y los hombres. San Pablo lo confirma de una manera especialmente expresiva al referirse a Cristo como centro de toda la humanidad. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 27. Ahora bien, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Esta unión entre los miembros es tan real como la que se establece con la cabeza. Vinculados a ella, nos es posible estar unificados con todos los que son de Cristo, pertenezcan al pasado, al presente o al futuro, y asimismo con los de la tierra, del purgatorio y del cielo. Es posible, por tanto, que cada uno de nosotros ofrezca por todos y reciba por todos. Y ello porque cada uno de nosotros podemos asumir la representación de cuantos están incorporados a este cuerpo místico. Injertados en él, participamos de cuanto se sostiene, respira y vive en él, de todo lo que produce su energía indefectible. El cristiano se integra en esa única Iglesia dentro de la cual se desarrolla la comunión de los santos. Iglesia y cuerpo únicos, pues ella es sacramento de unidad para todo el conjunto de la misma, según esa unión que se afirma en Cristo, en quien confluye la Iglesia de todos los tiempos. En ella nos encontramos simultáneamente cuantos en el tiempo de la historia hemos formado una comunión con Cristo. El espacio y el tiempo no son barrera. Él es el arco que nos une a cada uno por encima de las generaciones. En Él todo lo suyo es nuestro y todo lo nuestro le pertenece a Él y a cada uno de nosotros. En Él todos constituimos una sola comunidad cuyo aglutinante es la gracia y cuya riqueza espiritual representa el bien común supremo de sus miembros. Pero esta integración se extiende tanto al orden natural como a la intemporalidad de Dios. A partir de esta unión con Cristo cabeza, se abre para nosotros
una poderosa y universal capacidad de presencia en distintos órdenes de la realidad. Primeramente, en el nivel sobrenatural dentro del cual podemos participar en la sobreabundante riqueza de Cristo, ofrecida a la totalidad de quienes le pertenecen por su incorporación a la Iglesia y a la gracia. Tal es la forma habitual, especialmente eficaz, de entender la participación en el cuerpo místico. A su vez, esta incorporación a Cristo nos da acceso a otra posibilidad no suficientemente destacada. En realidad, nuestra unión a Él nos otorga también a nosotros una suerte de presencia en la globalidad del mundo, del que afirmamos que Él es cabeza, por cuanto todo ha sido creado por Él y para Él, y todo se mantiene en Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y Él es por quien fueron hechos los mundos, y quien sostiene todo con su poderosa palabra. Hebreos capítulo 1, versículos 2 a 3. Esta anexión a Él, que nos permite llevar en nuestro espíritu la inmensidad del universo, nos otorga también un poder de mediación capaz de trascender las limitaciones naturales y conectar con esa totalidad, elevarla a Dios y ser su voz ante Él, uniéndola en una sola con la suya y con la nuestra, lo cual significa que podríamos dar la palabra a todas las criaturas de Dios, cualquiera que sea su naturaleza o el lugar donde se hallen, para que también por ellas resuenen las nuestras. Es lo que de alguna manera podría denominarse la Iglesia cósmica, levantada por Dios, edificada para su gloria, obediente a su ley. Sobre este ámbito, cada uno de nosotros podríamos trazar un signo de la cruz, cuyas extremidades alcancen toda la redondez del universo para dejar sobre él la bendición de Dios y nuestra acción de gracias por el Creador. Pero podríamos atrevernos a extender nuestra presencia todavía más allá. De hecho, estamos ya en Dios desde el principio. Existimos en Él desde que fuimos pensados por Él, y en ese pensamiento subsistimos indefinidamente ante Él como actos presentes de Dios, aunque todavía sin la realidad concreta de una existencia histórica. El pensamiento y el amor eternos de Dios hacia el hombre le habían creado ya en su mente antes de dotarle de un cuerpo. Dios no amaba una ficción, un mero futuro, una hipótesis, sino una realidad. Como María a Jesús,
Dios nos había concebido en su corazón antes de habernos dotado de un cuerpo. Leemos en el profeta Jeremías: antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Jeremías capítulo 1, versículos 4 a 5. Desde el principio estamos en ese pensamiento de Dios. En Él somos la encarnación de una idea divina. Él nos ha elegido en Él antes de la constitución del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Cuando me llamó por mi nombre. Isaías capítulo 49, versículo 1. El hombre puede invocar ahora esta presencia para hacer resonar desde ella su respuesta a este primer acto creador de Dios sobre él. Nuestro himno a la gloria de su gracia, Efesios capítulo 1, versículo 6, que hemos podido entonar tanto en el pasado, cuando durante todo el tiempo jugaba en su presencia, Proverbios capítulo 8, versículo 30, como podemos hacerlo en el presente y en el futuro, ya que, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 19. Porque el hombre ha entrado en la eternidad al entrar en Dios. Por eso nos regimos ya por otro reloj, por otro calendario, por otra realidad, la del orden espiritual y sobrenatural, no regulado por nuestros confines, sino por la dimensión divina. Como nos dice San Pablo, nosotros somos ciudadanos de la Jerusalén celeste. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Esto viene a significar que nuestro hábitat espiritual no está circunscrito a la pequeñez de nuestra tierra, sino que se extiende a la universalidad del mundo de Dios. Porque esta comunión nos vincula a todos los que somos de Cristo y también a todo lo que es de Cristo, a todo el mundo que ha sido hecho por Él y para Él. Por Cristo, con Él y en Él, podemos ofrecer a Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, como decimos en la aclamación final del canon de la misa. Puesto que nuestro pensamiento y palabra pueden llegar hasta Dios y penetrar en Él, pueden también recorrer todos los espacios y alcanzar a todas las cosas que están por debajo de Él. San Pablo nos advirtió: nuestra patria está en los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Si Dios nos cabe en el corazón, en el espíritu, en el alma,
nos puede caber todo lo que le es inferior. Y si podemos acercarnos a Él y descubrir y participar en algunas de sus profundidades, también podemos hacer nuestros los días de todos los seres angélicos, humanos y cósmicos. Los encontramos en Dios y por eso se nos dice: todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 20 a 23. Esta penetración en el tiempo de Dios nos permite hacernos presentes ante Él desde el momento mismo en que fuimos conocidos y amados por Él, porque desde entonces Él se ha hecho presente en nosotros. Desde que el mundo existe, lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y divinidad, resulta visible para el que reflexiona sobre sus obras. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. En Él comprendemos que todos los seres de la creación cumplen sus ciclos en armonía consigo mismos, en obediente y gozosa sujeción al orden y a las leyes establecidas por la mano que los formó. Ello capacita para iniciar desde entonces una alabanza perenne y universal que haga presente nuestra voz en todos los espacios y tiempos y hasta más allá de ellos, antes de que empezaran a existir, porque nuestra presencia en la mente divina es anterior a ellos. Desde esa eternidad podemos unirnos al himno que resuena en el seno de la Trinidad y en él a la gloria que el Verbo tenía en el Padre antes de que el mundo existiese. Juan capítulo 17, versículo 5. Podríamos hacer que Dios no estuviera solo, que percibiera la cercanía y el amor de sus otros hijos, a la vez lejanos y cercanos, y que los espacios ilimitados y los silencios perpetuos se llenasen con la voz de sus clamores. Entonces, nuestra alabanza y adoración llegaría a aquel cuya gloria, belleza y poder vamos descubriendo, mientras ahora, en el tiempo, vivimos nuestro día a día con sus afanes y quehaceres, con sus gozos y con sus lágrimas. La liturgia nos invita a vivir ya desde ahora la novedad de la vida eterna. En Dios, en quien vivimos esa novedad, el presente, el futuro y el pasado, son siempre la misma realidad. No hay tiempo para lo que es eterno. En él, nuestro espíritu puede volar sin fronteras
para contemplar esos horizontes sin fin y unir nuestras voces a sus sinfonías. De igual modo que estamos llamados a incorporar a nosotros la medida de la plenitud de Cristo, si nos unimos enteramente a su gracia, así podemos alcanzar la medida de las cosas que emanan de Él, si las hacemos nuestras, porque nos han sido ofrecidas. Es una capacidad de acción en el orden sobrenatural al que hemos de intentar remontarnos, porque nuestro mundo no termina en cada uno de nosotros ni en nuestra exigua tierra. En realidad, está ahí no solamente para que la conozcamos, sino para que la devolvamos a su Creador. El Papa Benedicto XVI decía: Cristo nos indica que el cosmos debe ser liturgia, gloria de Dios, y que la adoración es el principio de la transformación verdadera, la auténtica renovación del mundo. Y en el comienzo de la plegaria eucarística tercera, la Iglesia proclama: con razón te alaban todas tus criaturas. En el hombre hay una realidad temporal y otra transtemporal. Esta nos permite penetrar en las fronteras de Dios y hacernos contemporáneos con Él. De igual modo que Dios no sale de la eternidad cuando entra en el tiempo, así también el hombre penetra en la eternidad cuando penetra en Dios. Como Cristo, en quien tiene lugar el encuentro más intenso entre lo divino y lo humano, el hombre participa simultáneamente del tiempo y de la eternidad, al hacernos sujetos de una historia divina de comunión con Dios. Entonces, cada uno de los instantes humanos pueden conectar y activar todos los demás instantes de la historia, del tiempo y de la realidad. Los de Dios y los del hombre, los pasados y los venideros, los del cielo, de la tierra y de los abismos. Toda la energía espiritual se puede condensar en un punto asequible a quien está en comunión con Él y con la Iglesia, depositaria de este poder. Entonces, nuestra imaginación se encuentra con una realidad que la supera infinitamente. Que cada una de nuestras voces y de nuestras obras lleguen hasta Dios después de pasar por cada uno de los seres que pueblan el universo, el purgatorio y el cielo. Después de recorrer todos los espacios, dejando en ellos el eco de las nuestras, para que en todo lugar se ofrezca sin cesar
un sacrificio de alabanza. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Alabanza a la majestad divina.